del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muy bien, a esta hora de la mañana vamos a conversar con nuestros amigos del programa nacional Cuna Más, porque como siempre ellos están pues pendientes del cuidado de los niños menores de 3 años y esta vez en los pueblos indígenas. Vamos a saber qué actividades realiza, de qué forma se le está orientando, por supuesto, a los padres de familia y específicamente también a los papás primerizos. Ya está con nosotros especialista de trabajo con familias, Wilma Sánchez. ¿Qué tal, Wilma? Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Cintia, muchísimas gracias por la invitación y muy gustosa de poder compartir con ustedes el trabajo que venimos realizando en la población amazónica y especialmente con poblaciones indígenas. ¿Cómo vienen llegando hasta esos lugares, Wilma? Desde Cuna Más venimos trabajando con un enfoque intercultural, ¿no? Que digamos es uno de los principios de nuestro sector y en ese sentido partimos del reconocimiento y la revaloración de los saberes respecto a las prácticas de crianza de las familias, ¿no? Por otro lado, también involucramos a los propios actores de las poblaciones indígenas en lo que es la atención directa a los niños y a las familias a través de las visitas a los hogares que realizamos con el servicio de acompañamiento a familias y también a través de la atención directa a los niños en los centros de cuidado diurno. Claro, ¿han orientado su trabajo específicamente a este sector, este grupo etario de niños hasta 3 años o a partir de 3 años? En realidad desde Cuna Más, en el caso del servicio de acompañamiento a familias, nosotros trabajamos desde la gestación, es decir, con gestantes, ¿no? Y luego ya abocamos todo lo que es el trabajo con las familias que tienen niños menores de 3 años, ¿no? Y en cuidado diurno sí vale aclarar que sí trabajamos con niños a partir de los 6 meses, ¿no? Hasta los 3 años. Claro, ahora, ¿cómo han sentido la acogida de estas poblaciones, por ejemplo, respecto al programa nacional Cuna Más? Nosotros desde lo que es el compromiso, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, partimos de una consulta que realizamos a las autoridades de los pueblos indígenas para que tengamos la autorización y también la participación protagónica, ¿no?, de las autoridades y de los líderes respecto a las características del servicio que se va a brindar a sus familias y a los niños, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hacemos todo un trabajo también de diagnóstico con la participación de ellos para conocer cuáles son las prácticas que son propias de las familias, ¿no? Cuáles son esos valores, esos principios que los pueblos indígenas quieren y que consideran esenciales, deben estar presentes en los procesos educativos y de crianza de sus niños. Claro que sí, y las personas que de repente están escuchando la radio a esta hora de la mañana se preguntarán, ¿y cómo se viene realizando esta actividad, ¿no? ¿Viene alguien a decirnos que vamos a poder dejar en un lugar a nuestros hijos mientras nosotros trabajamos? ¿O de repente es la misma comunidad la que se encarga de ellos y solamente digamos que Cuna Más viene a ser como un parte orientador para ellos, ¿no?, en el caso de niños pequeños? Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, Cintia, nosotros estamos atendiendo básicamente a través del servicio de acompañamiento a familias, ¿no? Y realizamos 4 visitas al mes a cada familia, ¿no? Y estas visitas son desarrolladas por facilitadores que son miembros de la comunidad que están siendo capacitados por nuestros profesionales, ¿no? Vale resaltar, de esta manera nosotros aseguramos que la lengua originaria y que la cultura, ¿no?, se asegure, ¿no?, para lo que es el cumplimiento, ¿no?, y el respeto a estas tradiciones propias en la crianza de las familias. Claro, porque de repente lo van a ver un poco muy ajeno de, bueno, pero no están hablando nuestro idioma original, entonces, ¿de qué forma nos van a orientar, no? Si nos vamos a ver de repente obligados a hablar pues el español. Así es. En el programa, o sea, les comento a ambos de que nosotros aseguramos toda esta intervención intercultural porque contamos con profesionales, ¿no?, que conocen la cultura, que hablan la lengua y, como les dije hace un momento, los facilitadores y las madres cuidadoras también conocen la cultura y la lengua materna de estos pueblos que atendemos, ¿no? Claro, ahora el componente intercultural resulta básico porque de repente a través del programa Cuna Más se ha identificado que
puede ver que en este sector de población, de repente los niños no están siendo muy bien atendidos o les falta orientación de repente a estos pueblos para poder hacer uso de sus recursos que son propios de su región? Bueno, nosotros sabemos por la data, ¿no?, de INEI que tenemos un alto índice de desnutrición crónica, ¿no?, y de anemia en los niños, principalmente de poblaciones indígenas. Y el trabajo que desarrollamos desde el programa CUNAMás está enfocado justamente a fortalecer las prácticas de cuidado saludable de las familias. Por ejemplo, ¿no?, una práctica importante, valiosa de las familias de poblaciones indígenas es la lactancia materna prolongada, ¿no?, que dura hasta que el niño pueda caminar. Sin embargo, la lactancia materna exclusiva es hasta los 3 o 4 meses, dependiendo de la población indígena. En este punto, por ejemplo, desde CUNAMás nosotros reforzamos lo que es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la higiene, nosotros lo que reforzamos es lo que es el lavado de manos, también con agua, chorro y jabón, ¿no?, porque sabemos que justamente esta práctica es lo que ayuda también a revertir estos altos índices de desnutrición crónica y de anemia, ¿no?, porque digamos, cuanto más se enferman nuestros niños, bajan sus defensas y esto puede acentuar malas enfermedades o incluso causar la muerte, ¿no? Y no solamente eso, el cuidado también del aseo, en el caso de los niños, de no mantener de repente tanto tiempo el pañal en ellos, ¿no? Porque eso le puede causar de repente alguna especie de roncha, ¿no? Y eso también orientar un poco hacia ellos. Sí, Cintia, en el caso de las familias de poblaciones indígenas, en realidad hay bastante cuidado de parte de las mamás, ¿no? Los niños cambian de ropa continuamente cuando lo requieran, practican el baño 1 o 2 veces al día en el río, dependiendo del clima, ¿no? Pero sí, efectivamente, como les decía hace un momento, sí consideramos necesario reforzar lo que es el lavado de manos con agua, chorro y jabón, ¿no? Por otro lado, también una práctica importante que estamos trabajando es el consumo de agua segura, ¿no? Lo que es la alimentación complementaria con una dieta balanceada, porque encontramos que en las familias hay mucha preocupación porque el niño crezca sano, fuerte, ¿no? Sin embargo, la tendencia en cuanto al consumo de alimentos es más hacia carbohidratos, ¿no? Y entonces ahí necesitamos bastante acompañarlos para incentivarlos a utilizar, ¿no?, recursos propios, ¿no?, de su zona, como también son las carnes, las frutas y las verduras, ¿no? Y en el caso de los niños más pequeños, también la frecuencia, ¿no?, de lo que es la ingesta de las comidas. Muchas veces el niño puede comer 2 o 3 veces al día, pero sabemos que él necesita al menos tener 5 raciones al día, ¿no? Claro que sí, la leche materna hasta los 6 meses y luego sigue la leche materna, pero ya con los alimentos en papilla, ¿no? Así es, correcto. Claro, por ejemplo, acá leía la mazamorra de tapioca, de arroz, comen puré de plátano o yuca cocinado. Dice, cuando los niños y las niñas ya tienen dientes y se sientan solos, comen comida salada como la carne del monte sajino, de guangana, de sachabaca, de tacacho con manteca de pescado. Son algunos de los recursos que tienen a la mano, y no necesariamente pues como nosotros acá en la costa, que estamos acostumbrados de repente al pollo, a la carne, al pescado, y ellos, haciendo uso de sus propios recursos, pueden mantener una dieta balanceada, rica en vitaminas y en proteínas que, bueno, ellos lo necesitan, ¿no? Los infantes en este grupo etario que corresponde, por ejemplo, a los 3 años, que la alimentación resulta ser fundamental para su desarrollo. Así es, correcto, ¿no? Nosotros, como tú lo señalas, reconocemos, ¿no?, estos alimentos que son productos locales como necesarios para la nutrición del niño, y reforzamos en la familia el consumo, ¿no? Por ejemplo, algo interesante que hemos encontrado es que los niños consumen mucho lo que son las frutas, ¿no?, de la estación. Sin embargo, creemos necesario también seguir reforzando que este consumo sea frecuente durante el día, ¿no? Siquiera 2 o 3 veces en el día, y
Y bueno, algo interesante también que quería compartir con ustedes y que consideramos valioso dentro de las prácticas de las familias es que los niños nunca están solos, ¿no? Siempre están acompañados cuando están comiendo. Y por otro lado, hay mucho respeto de parte de la mamá, ¿no? No hay una exigencia que el niño coma, le da mayor autonomía para que el niño también coma solo, intente comer con sus manos, por ejemplo, y luego poco a poco, como comparte este espacio de la alimentación con sus hermanos, también intenta ya comer cogiendo la cuchara, ¿no? Digamos, son prácticas bastante valiosas y bastante interesantes que notamos que contribuyen mucho para reforzar la autonomía, ¿no? del niño. Claro que sí. Y cuando el programa llega a las comunidades, ¿cuál es el problema principal que ellos tienen? Bueno, en cuanto a cuidado de niños, ¿no? Y el tema también de la familia. Claro, nosotros no podemos hablar de un desarrollo integral que está ligado al aprendizaje o a la educación sin antes no atendemos las necesidades de salud y de nutrición de nuestros niños e incluso la identidad, ¿no? En muchas de estas poblaciones indígenas lo que hemos encontrado es que los niños no están accediendo a los servicios de salud porque no cuentan con su DNI, ¿no? Entonces en estas comunidades no hay registradores, por ejemplo, ¿no? Pero eso se debe a la ausencia de las oficinas encargadas de hacer este registro, o es que es alguna despreocupación o desidia de parte de los padres que no quieren acceder de repente para que sus hijos sean inscritos en el registro nacional. Estas poblaciones indígenas están bastante alejadas de las capitales de distritos, ¿no? Y realmente lo que se necesita es que el Estado llegue a ellos, ¿no? Para ellos es bastante dificultoso salir, ¿no? De sus comunidades, o en todo caso no lo sienten como una necesidad porque están acostumbrados a vivir de las condiciones que les rodean, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que cuando ellos agotan, por ejemplo, los recursos naturales a los cuales recurren para atender las enfermedades o malestares de sus niños, el establecimiento de salud, ¿no? Puede complementar esta atención y salvar la vida de nuestros niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el CUNAMAS nosotros estamos trabajando de la mano con gobiernos locales, ¿no? Para que nuestros niños tengan su DNI y puedan tener acceso al seguro de salud, ¿no? Hacemos fuertemente incidencia para que las familias lleven a los niños al establecimiento de salud, para que sean vacunados de manera oportuna, reciban sus multimicronutrientes también para poder revertir lo que es la anemia, ¿no? Y bueno, fomentamos también todo lo que es el agua segura, ¿no? El consumo de agua segura. Claro, básicamente si nos enfocamos en el tema de salud, si bien es cierto, los ayudan a orientar de repente un poco a los padres de familia para encontrar una dieta balanceada, pero no debemos descuidar el aspecto de las vacunas. Y además ellos, por ejemplo, si bien es cierto, de acuerdo a sus creencias, al saber popular, ellos también se curan con plantas, con algunas raíces. Pero el tema de las vacunas resulta ser fundamental porque los virus y a veces los niveles de contaminación que ya tenemos en nuestros países genera otro tipo de virus más resistentes tal vez que puedan afectarlos a ellos, y en todo caso se orienta también a los padres de estos infantes para que ellos vean que el tema de las vacunas es realmente importante para sus hijos. Así es, Michael, ¿no? Como te decía, desde el servicio de acompañamiento a familias, los facilitadores, que son personas de la propia comunidad, y como lo dije anteriormente, están siendo fortalecidos y capacitados por los profesionales del programa, llegan 4 veces al mes, ¿no? A visitar a las familias. Y una de las actividades importantes que desarrollamos con ellos es este acompañamiento, ¿no? Para que puedan ellos llevar a sus niños al control de crecimiento y desarrollo, y de esta manera asegurar las vacunas, ¿no? Del niño desde la primera vacuna, ¿no? Que le corresponde, y cumplir con todas las fechas señaladas, ¿no? En las cuales el niño tiene que continuar con las otras vacunas que corresponden a los otros meses, ¿no? Y bueno, al año, a los 2 años, hasta los 3 o 4 años. Muy bien. Ahora, como programa, ¿ustedes están implementando el piloto de Cuna Lenguas en Loreto? Así es, ¿no? Un poquito al respecto. Cintia, desde el enfoque intercultural, ¿no? Y de este trabajo intersectorial que venimos haciendo, no solamente con salud, sino también con cultura,
en 2 centros poblados de los distritos de Iquitos y de Punchana del departamento de Loreto estamos implementando el piloto Cuna de Lenguas, ¿no? El objetivo es revitalizar la cultura y la lengua, ¿no?, de los pueblos originarios que están en peligro. En este caso estamos trabajando con la población Cucama Cucamiria, ¿no? Y lo interesante es que a través de las visitas que hacemos a las familias, de las sesiones en las cuales tenemos encuentro con grupos de familias, fomentamos lo que es la exposición de los niños y las familias a la lengua originaria a través de canciones, de cuentos cortos propios de la cultura, ¿no? Y realmente dentro de los resultados que estamos obteniendo es toda esta aceptación y este compromiso, ¿no?, de los líderes de los pueblos indígenas para poder revitalizar lo que es su lengua originaria. Claro, ahora si hablamos por ejemplo de esta lengua de Cucama Cucamiria, que es una lengua en extinción, por ejemplo, ¿han ustedes llegado a otros lugares donde también poseen otro tipo de lenguas y han logrado concientizar a las poblaciones de lo importante que es mantener unas buenas prácticas en el cuidado de sus hijos? Bueno, CUNAMAS está interviniendo en 9 departamentos del país, ¿no? En todos los departamentos de la Amazonía peruana. Y bueno, actualmente estamos atendiendo de 51 pueblos indígenas a 25 pueblos indígenas, ¿no? Entre ellos tenemos los Ahuacún, los Ashanin, Cachipivos, Urarinas, Ticunas, Yaguas. ¿Y cuál es su principal preocupación, por ejemplo, de ellos? Sus principales necesidades que ellos tienen. Bueno, lo que ellos manifiestan, ¿no?, es esta valoración, ¿no?, y protección que debemos nosotros garantizar para sus niños, ¿no?, porque ellos consideran a sus niños como personas importantes que deben ser cuidadas y protegidas por todos. Entonces, CUNAMAS en ese sentido encuentra las puertas abiertas de parte de las autoridades de los pueblos indígenas, porque estamos focalizando nuestro trabajo hacia los niños. Y bueno, una preocupación, ¿no?, de ellos también es todo el tema de la salud, ¿no?, de la salud, de la protección de los niños, ¿no? Y por otro lado también ellos de alguna manera consideran importantísimo todo el tema de la educación de los niños, porque saben, ¿no?, que las oportunidades o las experiencias de aprendizaje que los niños puedan tener están orientados a fortalecer sus capacidades que van a ser útiles, ¿no?, para toda la vida escolar que luego va a tener cada uno de estos niños de sus pueblos, ¿no? Claro que sí, lo principal es que los padres de familia pues estén ahí cuando se trata de educación, que estén ahí acompañando a los niños, jugando, por ejemplo, en este caso de los más pequeños, de repente de 1 año, de 2 años, ¿dónde juegan? ¿Qué rutinas orientan a los padres de familia para que puedan jugar con sus hijos? Algo importantísimo que nosotros hemos encontrado, ¿no?, en los pueblos indígenas es que en realidad los niños tienen múltiples experiencias de aprendizaje, ¿no?, a través del juego. Por ejemplo, elementos de exploración, de aprendizaje para el niño son los propios objetos que ellos tienen en sus hogares, son los propios elementos de la naturaleza, las plantas, los animales, el agua, el río, ¿no? Y también juguetes que son elaborados por las propias familias, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros reforzamos es la participación de los adultos, ¿no?, en los juegos que los propios niños inician, ¿no?, como parte del conocimiento y del desarrollo de sus capacidades, ¿no? El juego libre, que es importante para desarrollar capacidades, sí está presente en los pueblos indígenas, ¿no? Pero sí orientamos, repito, a las familias para que ellos se incorporen de manera natural a los juegos de los niños, y esto significa retos y desafíos para los niños de seguir aprendiendo a conocer su cultura a través de los diferentes elementos que tiene en su entorno, ¿no?, como parte de su vida, ¿no? Claro, Wilma, y otro de los temas que en realidad nos preocupa son los altos índices de embarazos juveniles, especialmente en estas zonas donde viene trabajando CUNAMAS. ¿Ustedes están focalizando su trabajo respecto a esta población? Como les dije hace un momento, nuestro trabajo inicia con las gestantes, ¿no? Pero digamos, ¿alguna forma de prevenir los embarazos juveniles en estas poblaciones? En realidad ese es un trabajo que pienso que desde otros sectores se viene trabajando con bastante fuerza, ¿no? Sin embargo, el hecho de trabajar con gestantes, de trabajar con niños,
nos permite fortalecer las capacidades, no solamente de las personas que directamente están involucradas en esta atención a las familias, que son los facilitadores, que son personas de la comunidad, sino que también vamos fortaleciendo a toda la población en su conjunto. Entonces se genera una mayor conciencia de lo que es la responsabilidad, ¿no?, respecto a lo que es la crianza de los niños, y en ese sentido pienso que hay un impacto, ¿no? Hay un impacto en lo que se refiere a tener la responsabilidad de criar a un niño, ¿no? Como les decía, nosotros trabajamos fuertemente con la gestante desde lo que es la contención de parte de la familia, ¿no? Encontramos que sí hay prácticas no propias de las culturas de estas poblaciones indígenas que están orientados a contener, a cuidar, a acompañar a la gestante, ¿no? Y ahí está presente, por ejemplo, la pareja, está presente la abuela, la madre, quien es la que va transmitiendo, ¿no?, cuáles son, digamos, algunas prácticas de cuidado propios para la gestante, que están ligadas a los tipos de alimentos que debe consumir o no debe consumir, y que estos tienen repercusión, digamos, en todo el proceso de desarrollo del niño y también del parto. Claro, particularmente me llamaba mucho la atención las poblaciones, por ejemplo, de Selva Central, donde en algún momento he tenido la oportunidad de estar por esos lugares, y nos comentaban que manejan el tema de la planificación familiar incluso con plantas, con raíces, y que lo usan como anticonceptivo, simplemente para evitar tener hijos, y cuando ya querían nuevamente tener su familia, iban a otras raíces, a otras plantas, y automáticamente pues estaban listas para poder concebir, y eso a veces sin ninguna intervención del Estado. Lo que llama mucho la atención, que esas poblaciones menos atendidas sean las más vulnerables, y que a través de estos programas, por ejemplo de CUNAMás, se trata de llegar a ellos no solamente con orientación, sino con algún tipo de ayuda. El programa nacional CUNAMás, por ejemplo, trabaja directamente con los gobiernos locales, regionales, para poder identificar las poblaciones que necesitan alguna ayuda. Así es. Inicialmente nosotros, para intervenir, como les dije, hacemos la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? A través de las organizaciones indígenas que existen en el país, ¿no? Pero también directamente con las autoridades de las comunidades, con los apus, con los viceapus, y también con representantes, ¿no?, de los diferentes sectores o instituciones del Estado, ¿no?, los promotores de salud, con los médicos, con los técnicos de salud, por ejemplo, y digamos, dependiendo de la cercanía, ¿no?, de estas comunidades que atendemos a las capitales de distritos, también trabajamos de la mano con los alcaldes. Y a nivel, digamos, de las unidades territoriales que están en capital de departamento, también hay todo un trabajo a través de mesas temáticas con gobiernos regionales y representantes regionales de las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil, ¿no? Si de repente, a favor de la primera infancia, ¿no? Por supuesto que sí. Si de repente queremos acceder a este programa, ¿cómo lo hacemos, Wilma? Nuestros profesionales llegan a estas comunidades que han sido focalizadas, ¿no?, de acuerdo a varios criterios, por ejemplo, que haya intervención juntos, que esta población se encuentre en condiciones de pobreza y extrema pobreza, que haya más del 30% de niños con desnutrición crónica. Llegan nuestros profesionales, ¿no?, y consultan a las autoridades de los pueblos indígenas, consultan a cada familia para que nos den su consentimiento, ¿no?, de poder recibir nuestro servicio. Eso en el caso del servicio de acompañamiento a familias, ¿no? Y en el caso de cuidado diurno, hacemos difusión, ¿no?, en los pueblos donde estamos trabajando, y las familias se acercan, ¿no?, para tomar contacto con los profesionales y cumplir con algunos requisitos para que los niños puedan acceder de inmediato al servicio de cuidado diurno. Claro, y ya casi para finalizar, Wilma, ¿se sigue trabajando con algunas poblaciones que están enfrentando las bajas temperaturas en el sur del país, específicamente, en la zona andina? Sí, fuertemente, ¿no? Sabemos que ahorita hay una ola de heladas, ¿no? Bueno, o sea, ya el friaje de alguna manera se ha ido controlando, pero sí estamos trabajando con las familias a través de talleres para la confección de prendas de vestir, ¿no?, que ayuden a proteger a los niños de lo que es el frío, ¿no?, y evitar de esta manera que se puedan enfermar o hasta morir. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estuvo la especialista de trabajo con familias, Wilma Sánchez. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Muchísimas gracias también a nuestros amigos del programa nacional CUNAMás. Seguimos aquí en